En el video anterior vimos el caso de una partícula con movimiento rectilíneo uniforme bajo una fuerza constante. Ahora vamos a ver el caso de una partícula que experimenta una fuerza que depende de la posición de la misma con respecto a otros cuerpos. Entonces, si la fuerza es independiente de la velocidad o el tiempo, nuestra ecuación simplemente será la siguiente, que es f de x igual a m por x dos puntitos o por aceleración. De aquí vamos a ver que x dos puntitos lo podemos ver como la derivada de x puntito con respecto a t. Y esto lo podemos poner de la siguiente manera. Multiplicamos por dx dividido entre dt y el dx puntito lo dividimos entre dx. Es decir, multiplicamos por un operador unitario, por así decir, que es dx entre dx es igual a 1, entonces no nos altera nada. Quizá matemáticamente no es muy correcto, pero en física las cosas funcionan así, y esto funciona. Entonces, tenemos que la derivada de la posición con respecto del tiempo es igual a la velocidad. Entonces x dos puntitos es igual a velocidad por la derivada de la velocidad, que es de x puntito es la velocidad con respecto de la posición. Entonces, nuestra ecuación 1, que es esta, si sustituimos 2 en 1, vamos a tener que f de x es igual a m por v por dv de x. Simplemente sustituimos el x dos puntitos, que es esto, y nos queda esta ecuación 3. A continuación lo que vamos a hacer es introducir esta v dentro del argumento de la derivada para obtener así una propiedad importante dentro de la física. ¿Cómo la metemos dentro de la derivada? Fácilmente lo que hacemos es, de este lado lo dejamos igual, m es una constante y v, si recordamos, la integral de v es igual a un medio de v cuadrada. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar este un medio y el v cuadrada lo vamos a obtener multiplicándolo por este v. Nos va a quedar m entre 2 de v cuadrada derivada de x. Entonces, al momento de derivar, esto nos va a quedar m sobre 2 por 2 veces v por la derivada de v de x con regla de la cadena. Entonces 2 entre 2 se nos hace la igualdad y nos queda mv por, y nos queda la misma ecuación 3. Entonces lo que hicimos es correcto. Ahora, como m y 2 son constantes, las podemos meter a la derivada, al argumento de la derivada, sin alterar nada, que sería un medio de mv cuadrada entre dx, y aquí tenemos una cantidad importante que es la energía cinética, que denotamos con t, que es igual a un medio de m por v cuadrado. Entonces, esta ecuación 4 realmente nos va a quedar de la siguiente manera. F de x es igual a la derivada de la energía cinética con respecto de la posición. Ahora vamos a integrar esta ecuación 5 y nos queda la integral de f de x desde, como está en x, vamos a utilizar x0 hasta x por el diferencial de x es igual a la integral de la derivada de la energía cinética
con respecto de x por dx, y los límites serán desde t0 hasta t. El lado derecho lo dejamos tal cual, ya que no conocemos f de x, y el lado izquierdo tenemos la integral de una derivada. Entonces nos va a quedar simplemente el argumento de la derivada evaluado en t. Es decir, nos va a quedar simplemente esto, la integral de dt, y pues eso es t. Entonces nos queda t evaluado en t0 hasta t, y esto nos queda x, la integral desde x0 hasta x de f de x por dx igual a t menos t0. Esto le voy a llamar 6, y vamos a ver que la integral desde x0 hasta x de f de x por dx es lo que llamamos trabajo, que es el trabajo que se ejerce sobre una partícula dado por la fuerza f de x. Entonces, el trabajo es el cambio en la energía cinética de la partícula. Hace un momento definimos lo que era la energía cinética, y ahora vamos a definir una función v de x, que será la energía potencial, que está definida solo dentro de una constante aditiva arbitraria de la siguiente manera: menos la derivada de v de x es igual a dx igual a f de x. Muchos conocerán esto por si tomaron algún curso de electricidad y magnetismo, que es un potencial. Básicamente lo mismo, es un potencial. Entonces, si sustituimos esta ecuación 8, le llamo 7, en la ecuación 7 vamos a tener que w es igual a la integral de f de x por el diferencial de x, y esto será igual a menos la integral de dv de x con respecto de x por dx. Entonces, si resolvemos la integral de este lado, igual nos va a quedar esto, se nos hace la unidad, y como depende de x, vamos a tener que los límites son de x0 hasta x, y nos va a quedar lo siguiente, que w es igual a la integral desde x0 hasta x de f de x por el diferencial de x igual a la integral de una derivada, va a ser v de x evaluado en x0 hasta x, y esto nos queda que w es igual a la integral desde x0 hasta x por f de x, el diferencial de x igual a, aquí me falta un menos v de x evaluado en x, menos por menos da más, v de x evaluado en x0, queda v de x0, y si recordamos que también esa integral de f de x es igual a t menos t0 de la ecuación 6, entonces esto será igual a t menos t0, que es la energía cinética. De esta ecuación 9 vamos a ver que esta parte del potencial, de la integral del potencial, le podemos sumar una c, una constante, de la siguiente manera: menos, abrimos paréntesis, v de x, sumamos la constante c, cerramos paréntesis, y le sumamos la siguiente, que es v de x0 más c, y esto, si nos damos cuenta, menos v de x, que es esta parte,
menos c, y nos queda de este lado v de x0, que es esto, más una c, y menos c más c es igual a 0, entonces se mantiene la igualdad, v de x más v de x0. Entonces de nuestra ecuación 9 tenemos lo siguiente, menos v de x más v de x0 es igual a t menos t0. Ahora si pasamos este con signo menos para este lado y este con signo menos para este lado, tenemos que v de x0 más t0 es igual a v de x más t, y esto es una constante que será proporcional a la energía del sistema o a la energía de la partícula. Esto es técnicamente, ya que esta energía es la suma de las energías cinéticas y potencial, y esta es constante en todo el movimiento de la partícula. Esto resulta del hecho de que la fuerza impresa sobre la partícula es una función de la posición x. En este caso, tenemos que es una fuerza conservativa, ya que en las fuerzas no conservativas no existe una función de energía potencial y suelen ser de naturaleza disipativa, como son el rozamiento o la fricción. A partir de esta ecuación, podemos obtener las ecuaciones de movimiento resolviendo para la velocidad. Entonces, vamos a hacerlo. Tomamos v de x más t es igual a e, y despejamos t, que nos queda t es igual a e menos v de x, recordando que t es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces tenemos 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado es igual a e menos v de x. Despejamos v y nos queda lo siguiente, y así obtenemos la velocidad. Y para obtener la posición, recordemos que v es igual a dx en dt. Entonces dx en dt va a ser igual a la misma raíz. Pasamos dt de este lado y toda esta raíz la pasamos de este lado, y ahora integramos ambos lados de la ecuación. Nos queda la integral desde x0 hasta x de más menos la raíz de 2 sobre m por e menos v de x por dx igual a la integral desde t0 hasta t de dt, y esta parte nos va a quedar t menos t0. Entonces finalmente tenemos x0 hasta x de x. Entonces vemos que t es una función de x, y también podemos ver de la ecuación 11 que la velocidad va a ser real solo para valores en los que v de x, v es real solo cuando los valores v de x son menores o iguales a e, y que v va a ser igual a 0 cuando tengamos que v de x es igual a e. Entonces, esto implica que la partícula está confinada en ciertas regiones que satisfacen estas relaciones. Esto significa que la partícula, cuando v de x es igual a e, detiene su movimiento y lo invierte en esos puntos, y esos puntos son los puntos de inflexión.
es lo que se conoce que está dentro de un potencial, dentro de un pozo potencial. Y eso sería todo de este video y nos vemos en el siguiente.